Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una misión más de artículo 26, pero estamos haciendo una trampita porque nuestro proveedor de internet cayó. O sea, en la zona no hay internet. Entonces, vamos a grabar ahora y levanto dentro de un rato. Creo que voy a hacer que dure el programa media hora, una cosa así, y después levanto eh, para poder estar en contacto con ustedes. Bueno, ahora mismo son las 4 de la tarde y 23 minutos. Hoy es martes 21 de mayo del año 2024. En Asunción, en este momento, tenemos 28 grados de temperatura, Ciudad del Este 27, en el sur Encarnación 25 y en el norte, en Filadelfia, Chaco Paraguayo, 30 grados. Bueno, bueno. Vamos a ver cómo sale el experimento este. Ok. Bueno. Vamos a retomar lo que ayer empezamos con relación al caso de el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, pero simplemente ya para redondear en las últimas novedades que fueron surgiendo en las últimas horas de ayer y esta mañana. Sigo sosteniendo que la conferencia de prensa del Ministerio Público fue muy relevante y muy importante, más allá de los intereses políticos que hay en juego y más allá de los intereses mediáticos y empresariales que lastimosamente juegan un papel crucial en esta investigación que tendría que ser lo más objetiva e imparcial posible. Pero lastimosamente hay que reconocer que todo está enviciado. Eh, por un lado. Por otro lado, eh, inclusive, evidentemente, gente del periodismo, que son los baluartes y son las puntas de lanza de estos medios empresariales, toman posturas en un sentido u otro, porque lastimosamente creo que se politizó la muerte, el asesinato, el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci y bueno, por un lado hay una cuestión de los oficialistas, por otro lado está la oposición, por otro lado dentro de los oficialistas otra vez están todos tratando de llevar agua a su molino y esto lastimosamente no ayuda en absoluto. También evidentemente todo esto, si uno tendría algún tipo de duda de que esto está politizado, simplemente falta mencionar que la actual abogada de la viuda de Pechi es Cecilia Pérez, ¿verdad? Ex encargada de seguridad de Marito en lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, el tema de las cárceles, el tema de asesora de seguridad nacional o no sé qué era, y también en sus conexiones en Estados Unidos porque fue enviada durante el gobierno de Marito para que tenga el cargo de embajadora ante la ONU, una cosa de esa, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente tiene todo el derecho de trabajar Cecilia Pérez categóricamente como abogada, no pasa por ahí. Simplemente nomás que arroja más incertidumbre que previsibilidad su incorporación a la defensa de la viuda de Pechi porque parece que hay un problema también doméstico, interno, familiar ahí y nada, o sea... Pero bueno, sí me llamó la atención porque ayer estuve viendo el programa este de Vargas Peña, donde entró en contacto con el abogado de la viuda de Pechi, pero en Colombia. Y me llamó la atención que el abogado de la viuda de Pechi en Colombia no maneje la información o el hecho que la viuda de Pechi firmó una carta conjuntamente con Cecilia Pérez, la política abdista, firmó una nota pidiendo que el famoso tema del teléfono celular solamente sea peritado con exclusividad por los colombianos y por los americanos, que básicamente dicho de otra manera es con excluyendo
excluyendo taxativamente a Paraguay. Dije ayer, tendrá sus motivos, tendrá sus razones. No sé si eso es válido legalmente, ¿verdad? No sé si es válido. Yo para mí entra en una laguna, porque les guste o no, un elemento de investigación es cierto. No todo se basa exclusivamente en el celular, ni en los datos del celular, ni en las conversaciones, ni en los mensajes, etcétera. No pasa por ahí el tema, pero sí es un elemento más que llama nomás la atención, que se le pueda brindar a un país, pero excluirle a otro. No sé, ya llama la atención. No sé si legalmente eso es factible y si es legal. O sea, no sé, porque hay una laguna ahí, porque me llama nomás la atención porque el abogado dice, no, pero de todos modos la fiscalía paraguaya puede insistir. Esperan al rato, tener una nota de la viuda del asesinado que te dicen, no confío en vos, y la justicia paraguaya va a seguir insistiendo en algo que la esposa de la víctima, la viuda de la víctima, te dice que no confía. Entonces, está todo muy enredado. Lastimosamente, está totalmente viciado, lastimosamente, por factores exógenos, factores fácticos, grupos de poder, por un lado políticos y por otro lado, evidentemente empresariales, comunicacionales, y también evidentemente por gente de la pesada del crimen organizado, pero ya a nivel internacional. Y se nota, ¿verdad?, con todo lo que estamos viendo. Entonces, sí sería bueno, no es revictimizar más a nadie, ni mucho menos, pero sería bueno que se clarifique qué es lo que está pasando, porque veo nomás que hay mucha presión, sobre todo de la oposición, hay mucha presión sobre el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pero resulta que hoy estamos viendo que le están atando las manos y le están atando los pies, y por otro lado vienen presiones y presiones, y básicamente no está pudiendo realizar las diligencias que tiene que hacer. O sea, van a decir, sí, será excusa, genial, pero la excusa es real. O sea, está documentado. Y la nota que también se publicitó, que tiene que ver con el pedido del fiscal Doldam, Manuel Doldam, solicitando el tema del sigilo en el celular de Marcelo Pecci. Solamente lo único que pidió fue sigilo con relación a los otros casos que evidentemente estaba manejando. En ningún momento dijo, no, nosotros no queremos que ustedes abran, o no queremos que ustedes revisen, o no queremos que ustedes periten, ni nada por el estilo. O sea, digo nomás porque se está pudriendo todo este tema, y eso no es bueno. No es bueno para la justicia, no es bueno para la fiscalía, no es bueno para el Poder Judicial, no es bueno para la política, no es bueno para el gobierno, y no es bueno para el Estado paraguayo. Entonces, acá hay que darle todas las garantías y tratar de aislar, separar el polvo de la paja de lo que está enturbiando el manejo de lo que debe ser una investigación en serio de un asesinato de un fiscal paraguayo en territorio colombiano. Punto, terminó. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, ya hablando de cuestiones internacionales, simplemente noto que de repente no le gusta mucho a la ciudadanía el tema de las cuestiones internacionales, pero es importante que el Paraguay se vaya insertando en el mundo y conozcamos qué es lo que está pasando en el mundo, porque si no, técnicamente vivimos, parece como en una aldea, y hay un mundo enorme afuera, más allá de Paraguay, y tenemos que comenzar a saber qué es lo que pasa en el mundo. Por eso yo insisto mucho, por más de que sean temas tabú, o que de repente no se quiera tocar, que esto lo otro, no tiene que haber temas tabú en absolutamente, en nada. Bueno, tenemos los incidentes de la semana pasada a nivel internacional. Tenemos el caso de Irán, que evidentemente hubo, o sea, ya de conocimiento público, pero aclaro nomás, para los que no saben,
hubo un accidente de helicóptero en el cual perdieron la vida el presidente de Irán y su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores. Ibrahim Raisi perdió la vida y Hossein Amir Abdo Yayam. Bueno, también otras dos autoridades, pero de los más relevantes a nivel internacional son estos. ¿Por qué es importante esto? Porque hace al conjunto de situaciones que está ocurriendo en el mundo. Bueno, voy a terminar un tema más. Eslovaquia, la semana pasada, atentaron contra la vida del primer ministro Robert Fico, que tampoco se dio mucho a conocer por la prensa occidental, y es ni un país de Europa Oriental, y es un país, inclusive creo que es miembro de la Unión Europea, ¿verdad? Después tenemos el intento de un golpe de Estado en República del Congo. Pero todo esto tienen aditamentos que es bueno que nosotros comencemos a ver cómo se maneja el mundo. Y voy a desmenuzar rápidamente. En el caso de Irán, y bueno, lo anecdótico, lo llamativo, la casuística, no sé cómo quieran llamarle, es que Irán justamente estuvo por primera vez en la historia, lanzó misiles en contra del Estado de Israel hace menos de un mes. Y hoy, el fin de semana, o sea, replicó Israel en cierta medida, etcétera. Ese lanzamiento de misiles, la mayor cantidad, o sea, fue el primer lanzamiento de misiles de Irán a territorio israelí y fue en gran cantidad, o sea, no sé de cuánto hablaron. Más de 500 seguro, entre 500 y 2000 misiles, cohetes, etcétera. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, eso ocurrió hace menos de un mes. Y ahora fallece en un accidente aéreo, de helicóptero, el presidente de Irán. Por supuesto que da para las historias conspiraticias. Y de hecho ya se hizo sentir, ¿verdad? O sea, no, que es culpa de la Mossad de Israel, no, que es culpa de la CIA, no, que esto. Pero bueno, pero tenemos que reconocer que esa es una realidad que nos afecta a todos. ¿Y por qué una relación no me hago? Brasil forma parte del BRICS. ¿Ok? Brasil. Uno de los que forma parte del BRICS, que sería la Unión Europea, lo más semejante a lo que quieren llegar a ser competencia justamente de la Unión Europea y de Estados Unidos, es justamente uno de los integrantes del BRICS, es también Irán. O sea, es un jugador importante desde el punto de vista económico también Irán. Más allá de las cuestiones netamente políticas o más allá de las cuestiones netamente dictatoriales o totalitarias, lo que sea. O sea, tenemos que conocer esa realidad. Porque Brasil hace negocios tranquilamente con Irán. Pero acá le vemos como un tabú o lo que sea. Entonces, pues tenemos que conocer que existe eso. Y que existen países que tienen relaciones con esos países. Bueno, Argentina tiene una mala experiencia con Irán porque, bueno, se los acusa al gobierno iraní, que son los que estuvieron detrás de los incidentes de la embajada israelí, la detonación de la bomba en la embajada israelí en Buenos Aires. Y nada, se determinó que hay conexiones con el gobierno iraní. Entonces, eso ocurrió acá, en Argentina. Brasil tiene relaciones. Nosotros estamos en el medio. Tenemos que conocer esas realidades. Por un lado. Por otro lado, Eslovaquia, lo que ocurrió con el primer ministro. ¿Y cuál sería la anécdota ahí? Nada, la anécdota básicamente ahí es que hubo un atentado contra el primer ministro, que creo que ya está con graves heridas, pero ya está fuera de peligro. Le dispararon a quemarropa. Pero resulta que las empresas noticiosas, los medios de comunicaciones de Occidente, los medios tradicionales de Occidente,
prácticamente no entraron en la información, no entraron en la noticia. ¿Pero por qué? Porque simplemente resulta que le tildan a Robert Fico que él quiere que acabe ya la guerra entre Rusia y Ucrania y que no está de acuerdo luego con la guerra. Entonces, automáticamente por esa posición lo tildan de prorruso. Y creo que una cosa es ser prorruso y otra cosa es no ser antirruso. O sea, evidentemente no es antirruso, pero eso no te hace prorruso. O sea, cuestiones así elementales que hacen realmente. ¿Y por qué menciono nomás el caso de Eslovaquia? Porque tiene que ver con la Unión Europea de vuelta. Entonces, la Unión Europea maximiza un hecho cuando le conviene, minimiza un hecho grave cuando no le conviene. Y estamos hablando de sus mismos aliados en Europa. Imagínense nosotros, acá en el otro lado del mundo. Entonces, eso no es para tener en cuenta. Porque, ¿por qué toco el tema de Eslovaquia? Porque está vinculado a la Unión Europea. Y nos está mostrando la Unión Europea cómo maneja los medios de comunicación y cómo manipula y tergiversa el tema de los medios de prensa. No le dan destaque a esa cuestión de ese intento de magnicidio. Y es real. ¿Ok? No porque le tildan de prorruso, porque no está de acuerdo con la guerra de Ucrania y de Rusia. Es una tontería lo que están haciendo. Y estos mismos europeos son los que nos quieren venir a nosotros a dar cátedra de ética, de moral, de civismo y cómo tenemos que manejarnos. Pero son farsantes, son hipócritas y son cínicos. Por eso estoy tocando este caso, porque es real y tenemos que ver más allá de lo que parece. ¿Qué es lo anecdótico con el intento, el fin de semana, intento de golpe de Estado en República del Congo? Y lo anecdótico es que hay estadounidenses que están detrás del fallido golpe de Estado. Otra vez, llegan los estadounidenses detrás de un golpe de Estado de un país. Eso nomás, se dan cuenta las anécdotas, cómo tenemos que ir leyendo las noticias. Entonces, tenemos que conocer que eso es real. Y no está bien que intervenga un Estado independiente en otro Estado soberano para hacer caer un gobierno a través de un golpe de Estado armado, matando gente por intereses geopolíticos. Esa nomás es la anécdota. Pero tenemos que saber que así operan. Punto, terminó. Acá pues no hay cuestión de los buenos y de los malos, de los santos y de los diablos. Acá hay manejos de intereses. Y está bien que así sea. Acá hay manejo de intereses patrióticos de los países. Por eso es que nosotros tenemos que defender los intereses que a Paraguay le convienen. No los intereses que le convienen a la Unión Europea. No los intereses que le convienen a Estados Unidos, sino nuestros intereses. Ellos defenderán el suyo y están en su derecho de hacerlo. Pero nosotros tenemos que defender los intereses patrióticos paraguayos. No tenemos más que ser cipayos. Y acá vemos cómo se infiltran fácilmente a través de los medios de prensa ensobrados, que se volvió de moda ese término, por más de que uno de los primeros que usó fui yo, los ensobrados, los factureros, los mercenarios, los corruptos periodistas de los grandes medios de comunicaciones son los que tratan de instalar o desinstalar temas. Y eso es manipulación de la información. La manipulación de la información también es desinformación. Pero ellos después son los que te quieren dar cátedra de cómo debería manejarse la información y la libertad de prensa. Y entonces vos estás desinformando y entonces te tengo que censurar. ¿Y quién es el árbitro para decir qué es desinformación y qué no? La desinformación se combate con más y mejor información, no censurando. ¿Y a ustedes quién le dice algo por lo que están haciendo, por lo que están montando, por lo que están tratando de acallar y por lo que maximizan? Y en el tema de la maximización de los hechos, simplemente menciono,
Porque el cuarto hecho relevante es el incidente a nivel internacional diplomático, que realmente es un bochorno ya internacional, de la pelea personal entre Javier Milei y Pedro Sánchez. Es una pelea personal de dos presidentes. Punto. Terminó. No es la pelea ni la guerra de dos pueblos, ni de dos instituciones republicanas. No. Hay diferencias personales entre ellos y punto. Terminó. El que mejor manejó esas diferencias personales fue Javier Milei. Porque resulta que Pedro Sánchez sí estuvo haciendo intromisión en asuntos internos de Argentina, operando a favor del kirchnerismo. Ya dije ayer. Sí fue el gobierno de Pedro Sánchez el que se pasó maltratándole a Javier Milei, tratándolo de drogadicto, de fascista, qué sé yo, negacionista, ultraderechoso, todo ese tipo de epítetos para tratar de ofender. Y nada, no se le dijo nada hasta que ahora le devolvió la gentileza, dicho sea de paso, sin mencionar nombres ni mucho menos. Y evidente, pero ahí te das cuenta cómo toman los zurdos y los progres a nivel global y a nivel mundial. No, es una falta de respeto a la soberanía y a la investidura de España. No, en ningún lugar, en ningún momento fue eso. Y que yo sepa, Pedro Sánchez no es el Estado, la gran Luis XIV. No, Pedro Sánchez no sos el Estado. Y ayer ya comentamos este tema. Pero volvemos nomás a tocar, porque tuvo otra vez hoy su secuela y sus ramificaciones. Ciertamente, Javier Milei no se cayó y nada, le volvió a decir, cierto, es la representación escénica. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es la representación escénica del socialismo a nivel global. O sea, ellos atacan, ellos usan todos los medios de comunicaciones para destrozarte por arriba y por debajo, y cuando uno les responde, resulta que tranquilamente se hacen de las víctimas. El victimismo, el aishinyaranguismo tan clásico de los socialistas, de los zurdos y de los progres. Vamos a dejarnos de macanear. Pero resulta que esto no pasaría más de ser una anécdota que estoy contando si no tuviese implicaciones en el cual resulta que Pedro Sánchez le hizo ir a su embajadora de Argentina a España y ahora resulta que ya decidió que no va a volver a Argentina. Pero ¿a quiénes le perjudica ese problema personal de Sánchez y de Milei? Le perjudica al pueblo español y le perjudica al pueblo argentino. Porque justamente los dos tienen la mayor carga de inmigrantes cruzados. O sea, hay creo que 400.000 argentinos viviendo en España y hay 500.000 españoles viviendo en Argentina. Entonces, esos van a ser los perjudicados. Así nomás sencillo. Casualmente, una gran parte de los españoles que están viviendo en España son justamente producto del kirchnerismo, de la hambruna, de la pobreza que instala el socialismo y se fueron rajando para un país del primer mundo. Y desde allá operan. ¿Cómo lo que funciona eso? Resulta que rajan de su país, que los hace pobres, y se van a operar desde allá para que siga instalado en la política ese sistema que le empobreció a los argentinos. O sea, sigan instalados los kirchneristas, los zurdos, los progres, los socialistas. No tiene pues sentido lo que hacen. Entonces acá vemos cómo operan a nivel internacional los socialistas. Entonces ya no es simplemente los kirchneristas nomás. Ahora vemos que hay una conexión directa con Europa a través de los españoles y que desde allá operan. De hecho, el expresidente Fernández, que le tuvo que entregar la banda presidencial a Milei, se rajó para España, porque evidentemente tiene
la cola sucia y tiene miedo que la justicia lo mande en cana. Entonces se mandó rajar para España. Alberto Fernández, sí, el expresidente argentino. Y evidentemente es el asesor ad honorem de Pedro Sánchez. Y de allá juntos operan tratando de maniobrar y perjudicar al gobierno electo en Argentina para que les vaya mal su política económica, su política social, su política de cambio cultural. Entonces quiere que le vaya mal, quiere que se vaya, que sea un desastre. O sea, más desastre de lo que ya armaron los socialistas en Argentina, generando tremenda pobreza, recibiendo un país rico y llevándolo a la pobreza. Eso hicieron los socialistas. No contento con eso, con enviarle a la miseria a sus compatriotas argentinos, ahora operan desde España para que le vaya mal al gobierno que quiere solucionar el quilombo que hicieron ellos. Jopey, ¿cómo queda eso? Pero, ¿por qué toco estos temas internacionales? Porque nosotros no estamos exentos de estas maniobras internacionales. Eso es lo que tenemos que reconocer. Paraguay no es una isla. ¿Por qué yo estoy tocando estos temas? Simplemente porque tenemos que saber que esto es una ondanada, una olada internacional y que existen factores internacionales. O no nos vamos a ir muy lejos. Hace un poquito más de un año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Paraguay, donde la Concertación del Cambio estaba fogoneado por todos estos socialistas europeos, los zurdos y progres europeos, los zurdos y progres de Brasil, operados en Brasil directamente de Lula, de la mano de Lula, enviando sus personeros, su equipo, para que trabaje por la candidatura del corrupto Efraín Alegre y de la ONGera política Soledad Núñez. Esa es la realidad. Entonces nosotros no estamos exentos. Casualmente, el asesor político, de marketing político de Efraín Alegre es Antonio Solá, que es un español. O sea, hace une con flecha y te salen todos los jugadores, hermano. No estamos inventando la pólvora. Y nosotros creemos que somos soberanos. No somos soberanos. Tenemos que luchar para mantener nuestra soberanía porque estos personajes categóricamente quieren someternos. Esa es la realidad. Entonces por eso es bueno que manejemos las noticias internacionales, porque eso más tarde o más temprano nos va a terminar afectando a nosotros como país, nos va a terminar afectando como sociedad. Ahora nomás, no es que están puteando los empresarios por estas normativas o reglamentos unilaterales que salen de la Unión Europea para incidir en el gobierno de un país soberano como Paraguay. Y famoso, si querés aplicar, si no querés no apliques, pero te cierro mi mercado. O sea, a través de medidas económicas quieren agarrar y esclavizar un país. Ese es el nuevo modus operandi del colonialismo, ¿vio? Versión 2.0. No, señores, pero tenemos que ir conociendo esto. Tenemos que ir abriendo los ojos a los intereses foráneos que transitan en Paraguay. La mayoría administrado y manejado por las ONG. ¿De dónde reciben la plata? La mayoría de las ONG reciben de afuera, en función de intereses dictados desde afuera. No es que les interesa que a nosotros nos vaya bien, no. Ellos están cuidando sus propios intereses, así como nosotros tenemos que cuidar los nuestros. Eso nomás es. Bueno, se nos fue la mano con eso. Y simplemente para ver que no le fue tan mal a los concertados con el nuevo gobierno de Santi Peña, que dicho sea de paso, Santi Peña, vuelvo a insistir, Santi Peña, todo lo que quieran, llegó con la estructura del Partido Colorado y todo ese tipo de cosas, pero Santi Peña es
un progre. No se olviden de eso. Ahí nomás está. Le rascaron chiquitito la pinturita y sale. Santi Peña es progre. Tiene el chip de progre. Pero por eso digo, no le fue tan mal de repente a la Concertación, porque acá le vemos, por ejemplo, al gran operador de la Concertación del Cambio, encargado del trabajo sucio mediático, por ejemplo, este señor Bruno Bacotti, que creo que estuvo trabajando con Martín Burr y después estuvo trabajando para toda la campaña de la Concertación, haciendo el trabajo sucio mediático de tirotear y destrozarle a todos, jugarle de arriba a abajo, todo eso que ellos hablan de violencia, de agresión y no sé qué, la mar en coche, resulta que ellos aplican. Y ese trabajo sucio lo llevó adelante Bruno Bacotti, con Carlos Rejala, con Bruno de Felipe y compañía, pero hoy le va bien, porque vi que ahí ya está con un proyecto de 100 millones de dólares de no sé qué cosa, de una criptominería y no sé qué cosas más. O sea, no le va tan mal con el nuevo gobierno por lo que veo a esta gente de la Concertación, pero son cuestiones que tenemos que seguir investigando y viendo, porque así es donde se mimetizan estos opositores que después quieren convencernos con espejitos. Ojo, ojo al piojo. Bueno, se nos fue el tiempo. Nosotros regresamos mañana a las 16 horas. Gracias.